Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Los saluda nuevamente Consuelo Napaico Alcalde en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM para hablarles de un tema muy importante y es sobre cómo afecta la discriminación en una sociedad. Acaban de realizarse ya las elecciones presidenciales en Perú hace poco nada más. Todavía se están contabilizando los últimos votos que realmente ya queda muy poquito para que se pueda decir quién va a ser el presidente o la presidenta del Perú. En función a ello han habido una serie de comentarios realmente en donde se ha podido ver justamente cómo ha salido este tema tan latente de la discriminación, en donde habría que reflexionar mucho al respecto desde la historia, desde los mensajes que se transmiten de generación en generación, desde cómo se está educando a las familias, cómo se está educando a los niños en general que escuchan estos mensajes y luego tienden a repetirlos. Lo he dicho ya incluso en anteriores programas en donde he hablado de ejemplos en donde he podido escuchar a niños con comentarios de este tipo. Ya lo vamos a hablar un poquito más a detalle en la entrevista. Este es un tema también mundial porque sucede en el Perú y en todas partes del mundo. La discriminación, pues, es una situación que afecta gravemente a una sociedad, afecta en la autoestima de la persona, en la salud mental, afecta también en la educación, en las posibilidades de tener esta educación de forma equitativa, en el hecho de también conocer y reconocer a los talentos, el darle valor a las personas desde las cualidades que tiene, desde sus propios valores, todo el potencial que pueda tener una persona, todo su talento, que puede ser muy útil en toda una sociedad. Entonces es importante reconocer que ese talento se puede desarrollar en cualquier parte del mundo, que ese talento, así una persona haya nacido en un lugar, lo puede incluso desarrollar en otro lugar y aportar grandemente en el mundo. Entonces hay que dar esa posibilidad, hay que dar esa oportunidad. Y para hablar más de este importante tema, tengo como invitada especial a Audrey Jacket. Ella es antropóloga y especialista también en ciencias de la educación. ¿Cómo estás, Audrey? Bienvenida al programa. Hola, Consuelo, gracias por invitarme. Estoy muy bien, gracias. Qué bueno que estés con nosotros, Audrey, que nos puedas comentar inicialmente un poco qué te llevó a especializarte en antropología y ciencias de la educación. Mm, Vale, pues sí, yo hice mis estudios en Francia, perdóname por mi acento. Estudié antropología porque quería comprender mejor qué significa en profundidad ser humano. Porque siempre me ha parecido que más allá de nuestros orígenes, de nuestra cultura o de la época también en la que vivimos, pues compartimos capacidades y compartimos cosas fundamentales como entre seres humanos. También siempre me ha parecido que ninguna disciplina por sí sola podía explicar toda la complejidad del ser humano y por eso pues me interesó mucho dialogar con la antropología, la sociología, la psicología, incluso la lingüística, para construir como una mirada más amplia, más integradora y algo como en un enfoque muy pluridisciplinar, incluso como interdisciplinar, es decir, como las disciplinas como de ciencias humanas que dialogan y que se articulan entre sí. Pues después de esto, como yo me especialicé justo esto en los temas relacionados con la relación educativa. Ujú. Esto fue como mi investigación de tesis en antropología social o antropología clínica. Me centré mucho en el vínculo educativo entre las madres, los padres y los hijos y hijas. Y bueno, pues también publiqué un libro, pero en francés, así que todavía lo tengo que traducir. Claro, Eh, claro, que sería bueno para todos. sí, sí, Así claro. es. Bueno.
Efectivamente, y es que es muy importante también ir analizando qué es lo que pasa en las sociedades, que de pronto podemos darnos cuenta cuando alguien dice un mensaje que nos invita a reflexionar también cómo está la sociedad de por medio, ¿no? Y es Mm, que hace poco, pues resulta que una periodista en Perú dijo una frase que ha sido, pues una frase que ha alarmado a muchos ciudadanos, en donde ella comenta que el pobre no tiene nada que perder porque no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender con esta frase? Diría más bien, pues, que hay mucha gente que tiene dinero, pero que en realidad es pobre, ¿no? Hay muchos ujú. pobres que tienen dinero. A ver, Claro, ¿cómo podríamos ver el tema? Porque acá claro. la persona vale por el talento que tiene, por lo que es, pero no pues por su dinero. Claro que sí. Sí, en esto como veo 2 tipos de pobrezas, ¿no?, distintas. Ujú, Hay la pobreza, económica y la pobreza, como decir, de empatía o de como, ¿no?, de vínculo, o lo que no se puede como contabilizar. Es verdad que vivimos todos en un mundo tan, liberal, tan como que acentúa tanto en las distinciones como de dinero, de lo que ganamos, de lo que no que ganamos, pero yo lo veo bastante peligroso, ¿no? Decir que la gente que no tenga nada de cosa como económica no tenga nada que perder. Claro que sí, es que todos tenemos mucho que perder. Hay muchísimo más que solo las cosas como materiales en la vida. definitivamente. Mm. Es así. ¿Cómo definirías la discriminación, Audrey? Vale, pues hay muchas cosas que decir. Ujú, La discriminación, primero lo que diría es cómo consiste en tratar a una persona o a un grupo de personas de manera desfavorable debido a unas características, una diferencia que podemos percibir del exterior, es decir, algo, no sé, la religión, el género, el origen sociocultural, esas cosas, ¿vale? Y generalmente lo malo de esto es que se basa en estereotipos, en como prejuicios y se puede manifestar también de dos maneras un poco. Hay una manera más sutil, una manera más visible. Yo diría que hay como esa discriminación más directa que se ujú, puede notar de forma muy fácil porque es un trato desigual que es explícito, no sé, como por ejemplo cuando dicen que solo quieren contratar a hombres y ujú, que no quieren vale, contratar a mujeres, o que quieren contratar solo a gente hacia una cierta edad, ¿vale? Que excluye toda una parte de la población ya de manera como muy explícita. ujú, Hay también esa discriminación mucho más indirecta, que es mucho más difícil de reconocer también, que es cuando como una norma o una práctica que parezca como aparentemente neutra, al final termina perjudicando sistemáticamente a determinadas personas o colectivos. Sería como si te pongo un ejemplo de esto. Imaginas que tienes un edificio donde todos los servicios se basan en la primera planta ujú. y así, sin quererlo, sin intención mala de primera vista, excluyes a la gente con movilidad reducida, cosas Claro. así, ¿vale? Ahora, es importante tener en cuenta acá estos prejuicios, ¿no? Estos prejuicios que Ujú. muchas veces surgen ya de ideas que no son reales, simplemente son ideas que puedan tener la persona que ha escuchado, que otros le has dicho, ¿no? En donde se hacen pues esta idea, nuevamente digo, porque no es algo real, que una persona, pues, de repente tiene cierta habilidad de acuerdo a su color de piel, de acuerdo a su Mm, procedencia, de acuerdo a características físicas, cosa que no es real, ¿no? Ahí todo es imaginación.
Cuando hablamos de prejuicios es netamente una idea, no es nada real. Entonces ahí hay que romper pues ese chip que tienen muchas personas sobre ello. Claro, es totalmente cierto. La cosa, y por eso también es difícil como verlo de manera bien clara, porque hay algo muy humano en esto, es hacer distinciones, diferenciar las cosas, dar etiquetas, discriminar, hacer diferentes grupos. Eso es algo que hacemos sin pensarlo, porque nos ayuda a pensar, ¿vale? Como siempre vamos a clasificar, pero no tiene por qué ser de este lado, ¿vale? Es que podemos ser muy distintos todos sin añadir en esto prejuicios negativos, diciendo como este grupo se comporta así, este grupo no puede tener esto. Es que lo veo como desde también la ignorancia, el miedo, la dificultad a abrir un poco la mente a la diferencia, porque, bueno, también puede ser, puede parecer amenazante, no sé muy bien, bueno, hay Claro, gente que lo ve así. exactamente. Y ahora, como decías, hay diferentes formas también de discriminar, ¿no? Hay quienes de repente discriminan porque es mujer o porque viene de determinado lugar, ¿no? O hay diferentes formas incluso, desde que hablamos de discriminación en un colegio, ¿no? Cuando ya hablamos de bullying, son situaciones repetitivas, constantes, ¿no? De acoso escolar. Hablaríamos de moving, si es ya es con adultos en los trabajos, en donde también hay una discriminación, ¿no? Y muchas veces es la más difícil de evidenciar, porque eso de tomar las pruebas y tal, y que se den cuenta, pues es un problema. Entonces, deja un impacto, hay un impacto psicológico, hay consecuencias que afectan a la persona víctima de ello, pero también a la sociedad, también afectan a la sociedad. Entonces es importante considerar esto, en qué sobre todo podrías decirnos que afectan en la sociedad en general. Claro, pues ya, por verlo como de lejos, afecta en general a la cohesión social, Ujú, porque la cosa es que en estados democráticos lo que nos permite convivir es pensar que tenemos una igualdad entre grupos o gente, incluso cuando somos diferentes. Pero cuando de manera repetitiva se nota que al final no es así, que al final el Estado o la gente o de manera más como abierta no se reconoce un tal grupo o no se toma en cuenta como el punto de vista de toda una población, ujú. pues ya como eso como hace una fractura, ¿no? En el orden social, como algo de como una polarización también, algo de una desconfianza, un aumento de los conflictos, debilita también la pertenencia, ¿no? Como el sentimiento de pertenecer, de sentirse como acogido en un lugar donde somos todos seguros, ¿no? Claro, Como de identidad, de autoestima también hablamos ahí. claro, Mm, muchísimo, sí, sí, sí. A nivel más individual, la autoestima es que verse como percibido como distinto, como diferente, es muy perjudicial porque la ujú, cosa es que todos necesitamos pertenecer, todos tenemos esta necesidad y de pertenecer en un grupo y también de ser un poco singular, ¿no? De no ser como todo el mundo. claro. Pero esta necesidad de pertenencia, pues hay que tomarla en cuenta. Es que no se puede excluir ni a una persona individual ni a un grupo colectivo sin que sea dañanido a un nivel o sociológico o como de sociedad, comunitario o individual y psicológico. Claro, y es que cada quien tiene sus características de personalidad, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades también. Somos únicos en el mundo y también tenemos talentos. Entonces, ese talento también hay que dar la oportunidad a todos de desarrollarlos. Y así, de esa manera, toda la sociedad, todo el mundo se pueda beneficiar de ese talento que pueda tener cada persona. Entonces, es importante dar la oportunidad para que se pueda toda la sociedad en general aprovechar de
mostrarle ese talento, ¿no? De una manera saludable. Entonces, definitivamente esta cohesión va a permitir ayudar a que la persona pueda tener una mejor identidad y con ello una mejor autoestima, salud mental. Entonces, es importante considerar que cuando hay situaciones de discriminación, también afectan al aspecto emocional. Empiezan temas de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿no? Entonces, eso afecta y afecta a todos, porque las emociones se transmiten. Entonces, Claro, si tenemos emociones positivas, vamos a transmitir ello, pero si no, ¿cómo va a estar la sociedad? Enferma en todo sentido, ¿no? Entonces, afecta y afecta a todos. Entonces, hay que pensar de esa manera también, ¿no? Hay gente que piensa solamente en ella de manera individual, ¿no? Pero eso también te va a repercutir, ¿no? O sea, si es que tú no le das la oportunidad a claro. la otra persona a sentirse pues acogida, aceptada, a que pueda desarrollar su talento, también te va a afectar. Entonces hay que pensar de una manera de pronto global. Y también pues dar estas posibilidades, estas oportunidades. Ahora, es importante también cómo es que desde las escuelas, desde las familias, Mm, desde estos espacios tan importantes, incluso los medios de comunicación, se pueda favorecer a que pues esta discriminación cada vez se vaya cortando hasta el punto que no exista y también que se eliminen estos prejuicios, ¿no? Muchas veces se ve lo contrario con este tipo de mensajes que mencioné al inicio, ¿no? En donde se tiende a mm, etiquetar de pronto, ¿no? O a, de alguna manera, generar pues este pensar de que hay algunos que valen más que otros cuando en realidad mm, no es así. claro. Bueno, pues es verdad que hay muchas cosas que decir en todo lo que la sociedad puede aportar en este ámbito, porque, bueno, pues primero, si hablamos de la familia, pues la familia lo sabemos ya como es el primer espacio de socialización de los niños. Los niños y las niñas, ya lo sabemos también, observan muchísimo a los adultos que les rodean y a los otros niños también. Están en un periodo que yo llamo y que llamamos en la antropología que yo sigo en Francia, un proceso de impregnación, ¿no? Como que están como absorbiendo, ¿no? Como absorbiendo para lo que pasa alrededor. Y por eso cada cosa que decimos, cada acto que hacemos, cada funcionamiento que repetimos, pues se entra mucho como se graba en el niño o la niña. Y por eso creo que pues la familia puede ser un entorno donde los prejuicios y las discriminaciones se como perpetúan, pero también puede ser un lugar donde, pues, no sé, como acogemos como la diferencia, podemos explicar a los niños desde el principio que cada uno justo es único, que cada uno tiene algo que aportar al mundo. De manera muy simple se puede explicar, bueno, según la edad del niño o de la niña, se puede explicar muy claramente porque, bueno, es que cuando los niños ya entienden que la diferencia es una amenaza, Ujú, pues después se desarrollan también con esa idea dentro de que se tienen que proteger, de que no pueden abrirse. Y yo creo de verdad que por eso también pues la salud mental es muy importante, que hay que cuidarse, hay que ir a terapia. Cuando ves que tu mundo está todo relacionado con el miedo a los demás, a la diferencia, como con la sensación de ser atacado en tu identidad porque los demás existen. Creo que de verdad hay que trabajar esto, porque vivir en el miedo pues es muy dañino también para la gente ujú. que lo que reproduce es ese tipo de pensamiento, ¿no? Y de Efectivamente. Y es que hay algunas personas que creen que son superiores por las cosas materiales que tienen, ¿no? mm, Entonces les han transmitido ese mensaje, esa idea, ¿no? Y creen que de alguna manera valen más que otros por las cosas que tienen, cuando en realidad
vuelvo a decir, no es así. Nosotros valemos por lo que somos, por nuestra calidad de persona, por nuestros talentos, por todas estas características que nos definen como personas humanas. Entonces ahí es donde está el valor de la persona. Claro, Y hay personas que creen otras cosas, que creen que por lo que tienen o aparentan ser cosas que no son. Entonces yo digo, ¿cómo está su autoestima? La autoestima de estas personas realmente está baja y bastante claro. baja. No tanto así que tiene que aparentar su valor con las cosas materiales. Entonces ahí Mm, es que hay que analizar cómo realmente está la persona, porque se tiene totalmente. que valer de prejuicios, se tiene que valer de apariencias y de cosas materiales para valorarse. Mm, Entonces ahí hay un error gravísimo y realmente nos invita nuevamente a ver cómo está la situación de la salud mental, cómo está acá la persona que está valorando a otro por lo que tiene en lugar mm, de por lo que es, ¿no? Es el ser el que hay que valorar realmente. claro que sí. En este sentido, Audrey, ¿cómo podrías decir que también esta situación de discriminación afecta en el aspecto laboral? ¿No? Algo habías comentado y es que es muy importante también porque, nuevamente digo, hay Pues, gente muy talentosa en el mundo que se mm, puede todo el mundo beneficiar de su talento. claro. Y también es verdad que si lo pensamos en el nivel, económico, pues desperdiciamos muchos talentos en no querer abrir las puertas a toda la gente que constituye como una sociedad, por ejemplo. Es muy como, eh, ¿no? Muy, muy triste, que lo veo como qué pena, ¿no? Quitarse del medio tanta gente que pueda tener tantas ideas buenas, ¿no? Que pueda justo difundir como nuevas cosas, nuevas formas de pensar, de ser. Pues yo lo veo también un poco como en la escuela, ¿no? Que quería también hablar de esto, es que el ámbito como profesional de no abrir, efectivamente, como el acceso al empleo, como las posibilidades también de crecer económicamente, los salarios más bajos, porque esto, pues, me parece como también una forma de castigarse, ¿no? Como sociedad entera, de decir: "Bueno, no reconocemos, el valor de toda una parte de la población, pero esta parte de la población podría dar riqueza también al país". Qué pena, ¿no? Efectivamente, Es que cada uno de nosotros podemos, participar, es que participamos todos, ¿no? En comprar cualquier cosa, en trabajar, en dar como y bueno, como lo decías tú también antes, es que se nota también la energía de la gente, que cuando todo el mundo se siente acogido, bien y seguro, pues hay como un ambiente mucho más agradable, ¿no? Y total. amigable. Totalmente, ¿no? Y esa energía se puede volver potente y puede ayudar a muchos. Ahora, muy cierto lo que dices, afecta también, además del aspecto educativo, laboral, económico. Y es que, imagínense, si todos podríamos detectar los talentos y darle la oportunidad de desarrollar el talento a cada persona, que definitivamente lo tiene, todos tenemos tipos de inteligencia bien marcados para poder desarrollar, pues toda la sociedad se beneficiaría y en ese sentido el aspecto económico también sería importante que se considere acá, ¿no? Mm. Porque habría más producción, y en general, pues todo eso sería favorable para todos, ¿no? Pensando siempre en un bienestar común, en el bien de todos, con esta empatía que nos podría caracterizar, ¿no? Ponernos en el lugar de los demás, sentir lo que sienten los demás, hacer uso de esta responsabilidad social que es tan importante. Mm, Ahora, de esta manera, pues la sociedad se podría desarrollar. ¿Cuál sería este papel que le tocaría, en todo caso, a la educación para prevenir estas situaciones de discriminación? Que sería importante mm, también que se trabaje esto desde la etapa fundamental de la vida, que es la infancia, ¿no? Desde ahí ir claro, sembrando, ¿no? Para que estos niños tengan esta posibilidad mm. de evitar estas situaciones de discriminación con otros. Claro, pues, por ejemplo, en la escuela, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?
la formación en valores, hablar de valores es algo, creo, muy, muy central, ¿no? Que tenemos que desarrollar mucho más. Y yo creo que de verdad lo más importante sería fomentar el pensamiento crítico, porque creo que hoy en día, con la información tan impresionante que nos viene de todos lados, tenemos que saber reconocer lo que es información, lo que es opinión y lo que son prejuicios, Ujú, porque creo que no se puede como navegar en este mundo actual sin hacer esas diferencias, sin poder como distinguir esas cosas. Y por eso pues se aprende, ¿no? Son cosas que se pueden aprender desde muy chiquito en la escuela. Se podría hacer muchas cosas muy interesantes como estudiar un poco los cuentos, las películas, todo lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? Cultural y ver un poco, ya puedes como ver algunos prejuicios en esa obra, que hay muchísimas cosas en la cultura general que ujú. podemos usar, que podemos observar, que pueden ser base de observación y de trabajo con los niños. Incluso puede ser algo muy bonito que hacer, ¿no? Y también les permite pues saber que la diferencia no es algo peligroso, que Ujú. ellos también se pueden expresar, ¿no? Que cada uno tiene el derecho a ser como es y que, bueno, la diversidad es más rica que, que si todo el mundo fuera como igual, ¿no? Sería muy aburrido. Claro que sí, qué importante sería también este desarrollo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Mm, Desde el autoestima, que hemos estado hablando tanto, la empatía, la comunicación asertiva y efectiva, el trabajo en equipo, el que aprendan a resolver conflictos, a buscar soluciones, a claro. desarrollar estos liderazgos positivos. Cuando digo positivos, es libre de prejuicios también. Entonces, dar la oportunidad a que exista esta cohesión social, esta unidad, el que se valoren talentos, el que se aprenda a respetar también las Mm, opiniones de los demás, que es importante, ¿no? claro. Entonces, desde el adecuado manejo de emociones, gestionar adecuadamente estas emociones, desarrollar esta inteligencia emocional, que es lo Mm. que va a permitir también ayudar a que podamos trabajar mejor estos temas y evitar la discriminación que es, pues es un mal que afecta a toda la sociedad, ¿no? Y hay que reconocerlo de esa forma. Mm, claramente. ¿Qué mensaje podrías decir, Audrey, a las personas que han sufrido de discriminación? ¿Qué les podrías decir a estas personas que han pues vivido esto y que han tenido consecuencias también en sus vidas? No solamente a las personas en particular, sino también esto afecta a las familias enteras, ¿no? Y Claro. a las personas que los rodean, ya sea si hablamos de algún niño o niña que ha pasado esta situación en el colegio, en la universidad, en el trabajo, afecta no solamente a esa persona, sino a todas las personas que están cerca y en general a la sociedad. Claro, y también son daños que se pueden repercutir de generación en generación. Ujú, Y esto también es muy, muy dañino, ¿no? Como algo que vives en toda tu familia, que como sientes que no vales. Pues lo que diría yo es que pues al final la gente que no puede tomar en cuenta a los otros tiene más miedo que nada. Es que hay que entender también que hay gente que se cierra porque se sienten atacados y es que no podemos hacer nada con esto, ni siquiera como lo que podemos querer para ellos es que se puedan como sanar, ¿no? Que puedan como cuidarse y sentirse más tranquilos consigo mismos para sentirse más en paz con el mundo. Pero decir que ellos no tienen nada malo y que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que está aquí, como lo que puede
que puede ser, ¿no? Como que cada uno de nosotros está aquí para algo, que cada uno tiene una misión en la vida y que no hay que perder de vista como su camino, porque me parece de verdad que todos tenemos algo muy valioso que dar en el mundo. Claro, definitivamente. Y el hecho de aprender a conocerse más, aceptarse tal Mm, cual es, valorarse, trabajar siempre esta autoestima que es muy importante. Tal vez puedas recordar, Audrey, ya para ir terminando el programa, algún ejemplo, alguna situación que de pronto te haya tocado vivir o que hayas podido saber de alguien que sirva como una enseñanza de cómo salir de esta situación de discriminación o cómo afrontarla, cómo ya después de haber vivido ello, cómo ayudar a esta persona a recuperarse de esta situación de discriminación. mm. Yo creo que primero de verdad lo que hay es que hay que pedir ayuda, Ujú, hay que hacer piña, ¿no? Como se dice, como ser, hacerse un grupo de gente que te entienda, que te comprenda, porque si hay gente que no te entiende, seguro que hay gente también que te va a entender. Así que como hay creo que hacer comunidad, que elegir como la gente con quien te rodeas también y darte esta autoestima que viene de dentro para que los otros no te puedan tampoco como dañar tanto, ¿no? Como ujú, saber cuál es tu valor personal, porque el valor personal no depende de nada más de que tú. Es que cada uno de nosotros merece vivir y tener su espacio en la tierra. Así que yo lo veo así, más de no pedir tu espacio, no pedir como permiso, vivir y vivir como en buena inteligencia, ¿no? Como decir, bueno, hay gente que nunca me va a entender ujú. y no pasa nada. Es que puede ser súper dañino, eso lo entiendo mucho, pero creo que hay un momento en que hay que cuidarse y avanzar en la vida, ¿no? Decirse, vale, pues ya, esto ya no me... Claro. Como, mm, Y saber que es sano también pedir ayuda, saber pedir ayuda, ¿no? claro, Entonces, hay momentos en la esto vida en donde es completamente válido y sano, además, y saber pedir valiente, ayuda, muy ¿no? valiente, claro. Entonces, es incluso una habilidad socioemocional saber pedir ayuda y Mm, reconocer que todos somos seres humanos, que pasamos por momentos de fragilidad, ¿no? Somos humanos como tal, así que como pasamos estos momentos frágiles, también habrá momentos en donde nos tocará, pues, ayudar a otros, ¿no? Y viceversa, y darnos la mano, que es completamente humano. Entonces, hay que hacerlo, hay que verlo de esa manera, saber que si estamos en una situación en donde hemos pasado por esta discriminación o vemos a otra persona que está en esta posición, pues, ayudar también y, pues, saber pedir ayuda, que diría es mm. muy importante. Y Acordémonos bueno, que se de puede evitar también esto desarrollando estas habilidades socioemocionales, generando una sociedad en donde haga más uso de esta empatía y de esta responsabilidad social. claro, claro. Y también organizarse, porque la cosa es que además de ser un problema ético y social, la discriminación, hay que decirlo, está prohibida por la Ujú. legislación de numerosos países. Y entre los que conozco yo, en Francia, en España, en Perú también. La discriminación, hay leyes, ¿no?, que protegen a las personas frente a diferentes formas de discriminación. Sé que esas leyes no siempre son muy, muy como respetadas, Exacto. pero reconocen esta igualdad de trato como un derecho fundamental y esto hay también que defenderlo, ¿no? Como tenemos todos este derecho fundamental de existir y de vivir nuestra vida de manera igual, igual. Exacto, hay que darnos la oportunidad a todos por igual, ¿no? Y Claro. también de hacer prevalecer los derechos de manera igual, así que en este sentido, pues hay que tener un pensamiento, no solamente en donde pensemos en el bienestar de la misma persona, sino también de todos como sociedad,
¿no? Ver claro. también por el bienestar común, por todos en general, y pues generar una sociedad en donde podamos ser más unidos en Mm. general. Muchísimas gracias, Audrey, por tu gran aporte en el programa el día de hoy. Ya nos veremos más adelante con otra Sí. entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos quienes han visto la entrevista el día de hoy. Nos vemos ya en un siguiente programa la próxima semana. Un abrazo muy grande para todos.